Muchas gracias, Valentina, por la presentación y a todos por unirse a este módulo de diversificación de ingresos. Yo soy Facundo Sicarelli y trabajo en Google como responsable de nuevas alianzas con publishers y creadores de contenido de la región. Así que básicamente mi rol es esencialmente trabajar con los creadores de contenido más relevantes de la región para optimizar sus negocios. Básicamente lo que hacemos es integrar la monetización a través de anuncios dentro de la fuente de ingresos, como para diversificar las formas en que generan ingresos. Así que hoy voy a compartirles algunas ideas sobre el concepto de diversificación para entender cómo los ingresos a través de anuncios pueden colaborar al incremento de ingresos y a la reducción de riesgos. Lo primero que vamos a hacer es repasar los principios de diversificación, el qué, el por qué y el cómo, y finalmente darles un poco de información sobre la iniciativa Google for Startups, que puede ser muy interesante para sus emprendimientos, para que tengan recursos adicionales y que probablemente les pueden llegar a ser muy útiles. Así que vamos a empezar con la primera parte, que es el qué es, ¿no? ¿Qué es diversificar? Y para hacerlo más artístico, por decirlo así, vamos a usar una frase del Mercader de Venecia de Shakespeare. Esto es en el primer capítulo del Mercader de Venecia. Uno de los personajes del libro asume que Antonio, el mercader, está preocupado por la pérdida de uno de sus buques y las pérdidas económicas que esto conllevaría, ¿no? Entonces Antonio responde esta frase que ven en la pantalla, que es: gracias a mi fortuna, todas mis especulaciones no van confiadas a un solo buque, ni las dirijo a un solo sitio. Ni el total de mi riqueza depende tampoco de los percances del año presente. Que básicamente lo que dice es no poner todos los huevos en la misma canasta, no depender de una única fuente de ingresos. Es como un poco el concepto de diversificar, ¿no? Reduciendo estos riesgos. Entonces, ¿cómo esto se conecta y cómo se ve esto en el negocio digital? Y en la pantalla van a ver dos partes. Por un lado, en el lado izquierdo, cómo se ve esto en aplicaciones y en el lado derecho en web, ¿no? Si vamos a la parte de apps, vamos a ver que cómo diversificamos en apps puede estar basado en muchos tipos muchas formas, ¿no? Por un lado, inversiones, anuncios, tienen lo que son las compras in-app, las ventas directas, las suscripciones y, por supuesto, siempre hay algún otro tipo de forma de diversificar. Pero principalmente son esas que mencionamos. Y del lado web, vamos a ver que tenemos anuncios, suscripciones, ventas directas y siempre existen posibilidades de dar contenido premium para usuarios premium, ¿no? Y esos son diferentes tipos de forma de diversificar. Ahora el punto es, ¿por qué debería diversificar, no? ¿Por qué debería iniciar estas diferentes formas de generar ingresos? Y se reduce básicamente a tres puntos, ¿no? El primero es reducir exposición a un solo tipo de monetización, que va a esto de reducir los riesgos. Por otro lado, aumentar oportunidades a nuevos negocios. Y último punto es maximizar las ganancias, obviamente, ¿no? Y uno de los ejemplos más interesantes como para ver cómo esto se hace tangible es el ejemplo de e-commerce. Ahora, por ejemplo, en e-commerce, obviamente los sitios hacen muchísimo esfuerzo para llevar tráfico al sitio y la conversión en promedio es entre el 1 y el 5%. De hecho, en la región el promedio está por debajo del 3%, lo que quiere decir que se hace un esfuerzo económico muy grande para llevar usuarios y un tráfico elevado al sitio, y el 97% de los usuarios mira información y hace uso del sitio, pero no consume y el ARPU es igual a 0, ¿no? Entonces, un poco la idea es pensar en cómo esto se puede capitalizar. E inclusive en este caso, cuando el usuario llega al carrito de compras, nos damos cuenta que el 74% de los usuarios en promedio abandona el carrito de compras. Y esto normalmente es porque los usuarios miran hasta 10 fuentes de información antes de efectivamente decidir convertir y comprar el producto, ¿no? Entonces, usan el sitio de alguna forma como fuente de información. Entonces, todo esto es información que probablemente muchos tengan y sea conocida, pero la idea es verlo desde el punto de vista de monetización con anuncios, ¿no? Cómo esto encaja ahí. En el modelo tradicional, que vamos a ver a la izquierda, van a ver que normalmente nosotros tenemos costos que están siempre, ¿no? Que son costos de marketing y ventas, costos de recursos humanos, costos de producción. Y acá hicimos un ejemplo, ¿no? Un escenario en el cual estos costos suman $90.000.
y nosotros llevamos tráfico al sitio y convertimos solamente un 3% y generamos $100.000 de ingresos. En ese caso, nuestra utilidad neta serían $10.000, ¿no? En este caso sería, si nosotros tenemos los mismos costos productivos, pero solamente aumentamos los ingresos a través de anuncios y de ingresos pasivos, que son los anuncios, ¿no? Tendríamos los mismos ingresos por conversiones, los $100.000, más, en este caso, $10.000, un 10% más por monetización. Lo que pasa es que la utilidad se duplicaría porque el objetivo acá es no aumentar en costos de estructura, sino solamente generar ingresos y aumentar los márgenes. Ahora, ¿esto cómo se llevaría a un modelo en el cual, o cómo lo veríamos a nivel negocio si lo usáramos para la misma campaña, ¿no? Si el objetivo es convertir más o generar más ingresos en el core business, ¿no? Que es convertir, vender productos. En el modelo tradicional nosotros invertimos una suma de dinero en redes sociales para llevar, o diferentes plataformas para llevar tráfico al sitio, de los cuales vamos a convertir algunos, ¿no? Entonces, en este caso invertimos 20 millones en AdWords, en social media, en email, llegamos a 50 millones de visitas, lo cual quiere decir que nuestro costo por adquisición es 40 centavos de dólar, ¿no? Eso es un modelo tradicional en el cual tenemos una inversión. Si nosotros tenemos anuncios, el objetivo acá es que, haciendo la misma inversión, todos aquellos que no convirtieron generaron ingresos por anuncios. En este escenario en particular, bajaríamos el costo por adquisición solamente por implementarlo, ¿no? En este caso, en un 50%. Ese es un escenario, el de mitigar el costo por adquisición. Y el escenario 2 es el de reinvertir estos ingresos que se generan por anuncios para adquirir más usuarios, o sea, para llegar a ese objetivo que es generar más ventas. Entonces, si yo hago el mismo esfuerzo de poner 20 millones en redes sociales y aparte reinvierto los 10 millones generados por anuncios, digamos que lo que lograríamos es que el costo por adquisición se mantendría igual en 0,40, pero tendríamos un 50% más de visitas. Esto es un poco, obviamente los números son totalmente diferentes y van a depender de muchos factores, pero el objetivo acá es básicamente ver cómo el tema de monetización puede ir alineado con el objetivo principal de un e-commerce, ¿no? Y para dar una dimensión de lo que es el ingreso pasivo, que es esta publicidad programática y los ingresos por anuncios, en el mercado en realidad es muy grande. Tenemos los datos de 2018, lo que generó la red de Google en ingresos pasivos son 14.000 millones de dólares en un año. Con lo cual, esto en todos los mercados es muchísimo. Y ahora, bueno, un poco lo que vimos es un paneo general de lo que es la generación de monetización por anuncios. Pero la idea es acá ver algunos tipos de formas de diversificar y ver cuál aplica al negocio de cada uno, ¿no? Entonces, ¿cómo diversificar? Acá vemos esto cómo funciona en el negocio de apps, de aplicaciones, ¿no? Tenemos suscripciones, que es experiencia premium para usuarios. La forma de diversificar está la parte de suscripciones, que genera un ingreso mensual fijo con usuarios premium. La parte de anuncios, que genera, obviamente, usuarios free, que generan ingresos por esta implementación de anuncios. Las compras dentro de la aplicación, que se generan ingresos a través de adquirir artículos digitales. Y la última opción, que es pagar por instalar la aplicación, ¿no? Un modelo muy común. Entonces ahí, teniendo ese abanico de posibilidades, hay diferentes combinaciones para modelos freemium, por ejemplo. ¿Y qué pasa con las suscripciones? Las suscripciones, obviamente, siempre el usuario que está suscripto tiene una curva mucho más creciente de revenue por usuario, ¿no? Comparado con un usuario no suscripto. Siempre conviene, obviamente, llegar a ese nivel porque lleva un valor mayor por usuario, ¿no? Lo que también se ve cuando un usuario se suscribe es una mayor integración, una mayor interacción y mejores métricas en cuanto a lo que es monetización. Por otro lado, para el usuario es muy valioso porque se le dan experiencias premium y lo que notamos es que un usuario que está suscripto por lo general tiene un patrón de consumo más sostenible y comportamientos más saludables en el largo plazo, en el sentido de que interactúan mucho mejor con la aplicación en este caso, obviamente con el medio. Un dato muy relevante y para entender por qué el tema de suscripciones tiene que tener tanto foco es
Por ejemplo, nosotros tomamos Google Play y notamos que el ingreso por suscripciones aumentó 10 veces en solo 3 años. Así que es un dato bastante relevante para tener en cuenta. El tema con las suscripciones es que nos vamos a encontrar bastantes desafíos porque no todos mis usuarios se van a suscribir, de hecho muy pocos se van a suscribir y no tenemos un porcentaje exacto porque obviamente depende de cada vertical, pero lógicamente muchos usuarios no se suscriben, la gran mayoría. Y por otro lado, el 78% de los usuarios suscriptos necesitan una experiencia gratuita antes. Tuvieron que probarlo para decidir antes si iban a suscribirse o no. Teniendo este dato, nos damos cuenta del foco y lo importante también que es ese usuario que hoy no está suscripto, ¿no? Entonces pensamos en esto y viendo en los tipos de formatos y la forma en que se monetiza ese usuario que no está suscripto, Google siempre busca formas de innovar en cuanto a cómo maximizar ganancias y agregar valor a la experiencia de usuario, ¿no? Entonces, por eso hay diferentes formatos para que sea diverso. Tienen banners para aplicaciones estáticas o feeds que son largos, intersticiales para pausas o transiciones. Y estos son los que se llaman formatos de inserción, que los usuarios son empujados hacia eso, son estrategia push. Pero a la derecha de todo van a ver el que se llama rewarded, digamos, el anuncio recompensado, que tiene una estrategia de atracción, una estrategia sería una estrategia pull, donde el usuario tiene que optar por eso, ¿no? Y se lleva una recompensa por una acción. Entonces es muy poderoso, tiene un beneficio mutuo y tienen CPMs muy elevados, por lo cual son súper interesantes. Y vamos a ver unos ejemplos de cómo funciona este tipo de experiencia recompensada, ¿no? Uno muy común que probablemente muchos hayan visto o hayan experimentado es el de Wi-Fi. Cuando están en un punto público y quieren conectarse a Internet y no tienen acceso, tienen esta experiencia que tratan de conectarse a Wi-Fi y se les ofrece dos opciones, o pagar o ver un video a cambio de X cantidad de minutos de conexión. En este caso el usuario ve el anuncio y se conecta X cantidad de minutos, ¿no? Que también es combinable con que eso es una sola vez y la siguiente vez es obligatorio pagar y demás, pero bueno, hay como diferentes variables dentro de eso. La otra opción es una app de música, la lógica es exactamente igual, el usuario quiere escuchar música, se le ofrece ver un video a cambio de X cantidad de tiempo, el usuario elige ver el anuncio y como recompensa ve o puede escuchar X cantidad de minutos. Y por último, lo que son aplicaciones de noticias y de hecho sitios de noticias, esto es muy interesante porque en realidad son sitios que quizás tengan un servicio de suscripción. Entonces, el usuario llega al límite de lo que son artículos gratuitos y se le ofrece al usuario ver un video a cambio de terminar de ver todo el contenido. Entonces, ahí es donde el usuario ve el anuncio y llega a ver el artículo gratis. O pagar y tener una suscripción ilimitada, ¿no? Y entonces conviven las dos formas de monetización. Entonces, anuncios recompensados son, básicamente, son anuncios, pero al final parecen mucho más a lo que es una compra in-app, porque es un beneficio para ambas partes, se le da una recompensa y el usuario tiene que interactuar, tiene que decidir si lo va a hacer. Entonces, volviendo un poco a cuál es el desafío en lo que es monetización por anuncios, es maximizar las ganancias organizando la oferta y la demanda. Entonces, los anunciantes obviamente van a buscar el espacio más premium y más exclusivo, pero obviamente hay que organizarlo de una forma en que sea competitivo. Entonces, algo que, como ven acá, lo que era Wall Street hace muchos años, que era súper desorganizado y era muy difícil de tener todos los jugadores funcionando, con lo que es adopción de tecnología y automatización, hace mucho más simple todo el proceso de compra y venta de inventario y aparte suman a muchísimos más jugadores que antes no podían participar en esta subasta. ¿Y cómo es la solución a este desafío, digamos, de cómo monetizar mejor en toda la estrategia de anuncios, ¿no? Entonces tenemos, del lado izquierdo van a ver lo que son las plataformas que están dedicadas a lo que es data, ¿no? A entender el comportamiento de usuarios, obtener datos, entender la participación de los usuarios y la retención. Para eso está Analytics y Firebase. Y del lado derecho van a ver las tres plataformas, digamos, las dos de monetización y el ad server, ¿no? AdMob y AdSense. AdMob para aplicaciones, AdSense para sitios web y Ad Manager como
ad server y para gestionar todos los inventarios, ¿no? Entonces, estas plataformas son las que permiten generar los ingresos pasivos, darle escalabilidad y bajar muchísimo los costos operativos. Entonces, la combinación entre estas dos plataformas son las que correspondan, digamos, son las que permiten hacer esto de una forma mucho más estratégica. Y para darles un ejemplo, tenemos un caso de estudio de una aplicación con la que trabajamos que se llama Geosila. Esta es una aplicación que sirve para ubicar familiares en GPS y utiliza, obviamente, suscripciones como fuente final de ingresos. Entonces, como muchas de estas aplicaciones se dan cuenta de que hay un montón de usuarios no suscriptos y que tienen muy poca interacción. Y para resolverlo lo que hicieron es utilizar, bueno, una mezcla de lo que es AdMob, que es una de nuestras plataformas, lo que es la Smart Segmentation y A/B Testing para poder mostrar anuncios únicamente a usuarios no suscriptos en diferentes ubicaciones. Como resultado, básicamente, hay 3 números muy importantes. Aumentaron la retención del primer día en 60%, aumentaron la cantidad de usuarios que crearon cuentas en un 120% y más de un 131% de usuarios haciendo todo el onboarding. Y esto no es casual. ¿Por qué más usuarios crearon cuentas? Tiene que ver un poco con lo que hablábamos antes de que la mayoría de los usuarios necesita una experiencia gratis para poder realmente ver el valor y querer suscribirse, ¿no? Entonces, esto es cómo la tecnología y las plataformas permiten entender bien la información y tomar acciones más precisas. Entonces, resumiendo, básicamente lo que vemos es cuál es el qué, que diversificar es muy importante porque permite reducir estos riesgos, aumentar ingresos. El por qué es por esto, porque hay ingresos pasivos y un porcentaje de usuarios que no se suscriben o que no pagan, que es muy elevado. Y el cómo es esto, buscar escalabilidad, utilizar datos, información para tomar decisiones muy específicas y efectivas y poder hacer A/B testing y poder probar y hacerlo de una manera muy controlada. Entonces, un segundo, acá tenemos. Lo último que les quería presentar es la parte de Google for Startups. Esto creo que es una iniciativa que le puede ser súper útil a la mayoría de los emprendedores y creo que está bueno que lo podamos compartir y que ustedes lo puedan analizar un poco más en detalle. Que Google for Startups es una iniciativa que ayuda a fundadores y comunidades a ser exitosas, vinculando a cada una de ellas con lo mejor de Google en materia de productos, en conexiones y mejores prácticas. Entonces, un poco para resumir, son 3 pilares. El primer pilar es el de conexiones. Entendiendo que las personas son el corazón de cada empresa y que es súper importante que puedan estar bien conectados para poder crecer, este es uno de los puntos y de los focos que tiene esta iniciativa, ¿no? Poder conectarlos con otras partes del mundo, con otros emprendedores y que puedan aprender de eso. El punto número 2 es productos. La idea es que ustedes tengan a mano productos y expertos que los puedan ayudar a crecer en la parte tecnológica, más rápido y crecer mejor. Y por último, el punto número 3, que es las mejores prácticas, ¿no? Y en las mejores prácticas lo que pensamos es cómo compartir todo lo que es organizacional, cómo fijar objetivos, resultados clave, manejo de rendimientos, búsqueda de perfiles, bienestar en la empresa. Entonces, compartimos las mejores experiencias de diferentes startups para que ustedes puedan entender cuáles son las mejores prácticas que las puedan llevar y adaptar a la empresa, ¿no? Este es el link, acá lo pueden ver, startup.google.com. Ahí van a encontrar todos los recursos para que puedan ir investigando, ver qué es lo que más les interesa a ustedes y empezar a aprender de otras experiencias. Y espero que les sirva, que se lo puedan anotar, que lo puedan investigar y conocer, obviamente, sus comentarios al respecto también. Básicamente, esto es el foco de la presentación. Estamos llegando al final. Así que, bueno, les recomiendo eso, que descubran los recursos. Y les voy a dejar, van a ver que ahí hay un link, bit.ly/webcongress-google. Si acceden a ese link pueden llenar una encuesta, son 2 minutos y nos pueden dar su opinión sobre este módulo, por decirlo así, y darnos su opinión. Como les comenté al principio, mi nombre es Facundo Sicarelli. Abajo van a ver también mi mail. Si quieren contactarse conmigo, pueden sentirse libres de contactarme.